Hola amigos, en este video te mostraré cómo transferir una hoja Excel a la calculadora TI Paris XCAS. Sé que existe un modo tradicional de transferir una hoja Excel, el cual consiste en copiar y pegar, pero hacerlo de esta forma implica que las fórmulas no nos servirán en la calculadora, puesto que se transfieren como texto. Lo que te mostraré en este video es cómo transferir esta hoja Excel y que las fórmulas nos sirvan perfectamente. Todo ello sin mayor arreglo ni edición, de forma automática. Para transferir una hoja Excel a la calculadora, tú requieres estos archivos. El primero de ellos es un programa de Windows, el cual tú debes de instalar de la forma en la que ya estamos acostumbrados, ejecutar, siguiente, siguiente, finalizar. El segundo archivo es la hoja Excel que nos sirve de ejemplo. Este tercer archivo es el script que nos permitirá copiar la hoja Excel a la calculadora. Una vez que tú instales este programa, a continuación tú le das a doble clic a este archivo. Esta es la hoja Excel que nosotros transferiremos a la calculadora. Una vez que tú abras esta hoja Excel, a continuación le das aquí a habilitar edición. A continuación vamos a eliminar algunas filas que no nos servirán en la calculadora, puesto que la calculadora no soporta las imágenes. Vamos a eliminar estas dos imágenes. Suprimir, suprimir. A continuación vamos a eliminar estas filas, puesto que en la calculadora no nos sirve de nada. Anticlic y eliminar. A continuación vamos a ir a la ficha de fórmulas y vamos a ir aquí a donde dice mostrar fórmulas. A continuación en la hoja Excel nosotros seleccionamos lo que vamos a copiar. En este caso será hasta la columna G. Seleccionamos hasta aquí. A continuación le damos a Control C o copiar. En el emulador abrimos la aplicación de hoja de cálculo. A continuación vamos a vista del documento y aquí seleccionamos computadora. Vamos a agrandar esto. A continuación nosotros nos ubicamos en la primera celda y le damos a Windows B. Y vemos que automáticamente se copia nuestra hoja Excel. Esperamos manteniendo el foco en este programa. No debemos de cambiar hasta que termine de copiar. Al finalizar nos aparece este mensaje, proceso terminado, y es ahí donde le damos a aceptar y con esto ya se terminó de copiar nuestra hoja Excel a la calculadora TI Paris XCAS. A continuación vamos a vista previa del documento y le damos aquí en dispositivo portátil. A continuación vamos a dar clic de aquí, vamos a archivo y vamos a guardar. Aquí por ejemplo le ponemos video Excel y a continuación le damos a guardar.
Cerramos mis documentos. A continuación, aquí tenemos el archivo que tú deberás de transferir a tu calculadora real. Este archivo se encuentra en Documentos, TI, CX. Este es el archivo que tú deberás de transferir a tu calculadora real. Aquí en la hoja Excel nos faltaba configurar el resultado mostrado aquí en esta celda. ¿Por qué no se muestra de forma decimal? Esto lo podemos solucionar de la siguiente forma. Vamos aquí hacemos clic aquí, a continuación vamos a configuración y estado, vamos a configuraciones del documento. Aquí donde dice modo de cálculo le ponemos aproximado, a continuación le damos OK y vemos que este cálculo ya lo obtenemos de forma decimal. Guardamos y eso es todo. Una vez que nosotros terminemos de transferir la hoja Excel a la calculadora, nosotros debemos de terminar de ejecutar el script que nos permite copiar la hoja Excel. Para ello vamos aquí, pulsamos aquí y le damos anticlic al icono H y a continuación le damos a salir. Lo que haremos a continuación será comparar ambas hojas Excel para ver si se copió correctamente nuestra hoja. Para ello vamos aquí a Ventana y ponemos aquí Ocultar automáticamente. De esta forma podremos comparar ambas hojas Excel de mejor manera. Vamos a nuestra hoja Excel. A continuación vamos y nuevamente presionamos en este botón de mostrar fórmulas. De esta forma nosotros podremos comparar las fórmulas, los números, los cálculos y verificar si se copió correctamente. De antemano ya te digo que los textos se copiaron de forma correcta. Esto tú ya lo puedes verificar. Por ejemplo, acá tenemos bombas, succión negativa, succión positiva, dato. Aquí tenemos la etiqueta de QSUD. Aquí tenemos el significado de la variable caudal de diseño a bombear. Y aquí más abajo tenemos tubería de aspiración, datos. Nosotros nos centraremos en verificar los números y el resultado de las fórmulas. Pues bien, veamos, aquí tenemos los primeros números, aquí tenemos el caudal de diseño a bombear. Aquí más abajo tenemos estos datos, la longitud, el diámetro, coeficiente de Hayes-Williams. Y acá tenemos la altura de aspiración. Entonces, si seguimos bajando, aquí tenemos la velocidad de tubería de aspiración. Aquí tenemos la fórmula y aquí tenemos los primeros cálculos de las fórmulas. Aquí tenemos los primeros cálculos de las fórmulas. Aquí tenemos el cálculo del área de la tubería de aspiración. Por ejemplo, vamos a modificar. Esta fórmula depende de B16. Vamos a cambiar a B16. B16. Vamos a cambiar esto de aquí. Le vamos a poner 0.6. Presionamos Enter. Y vemos que esto de aquí ya cambió. Aquí también vamos a hacer lo mismo, B16. Esto de aquí le vamos a poner a 0.6. Y vamos a comparar. Si nosotros comparamos, vemos que son iguales. En la calculadora se realizan los cálculos con muchos más decimales. En el Excel se realizan los cálculos con 3 decimales. Pero si vemos, son completamente iguales. Aquí tenemos las pérdidas. Y aquí tenemos la fórmula. Aquí tenemos el resultado que es prácticamente 0. En el Excel nos muestra que es 0. Puesto que, como te dije, trabaja con 3 decimales. Aquí trabajamos con más decimales. Esta fórmula depende, por ejemplo, de la celda B7.
B14, B18 y B16. A continuación vamos a cambiar el valor de B18 para ver cómo es que varía el resultado de esta fórmula. Aquí le vamos a dar el valor de 15. De la misma forma en nuestra hoja Excel, para ver cómo es que varía el resultado. Aquí tenemos el resultado. Vemos que prácticamente son iguales y que la diferencia solamente está en el redondeo. Aquí podemos comparar, por ejemplo, las fórmulas. Tenemos aquí B34 por C27 al cuadrado sobre 2 por 9.8. Las fórmulas son iguales, por tanto los cálculos también. Si seguimos bajando, aquí tenemos el cálculo de la cavitación en la tubería de aspiración. Estos son datos y aquí se realiza un cálculo. Si nosotros comparamos, vemos que son iguales. Comparando las fórmulas, B43 menos, vemos y comparando, vemos que son iguales. Si seguimos bajando, tenemos aquí el cálculo de la tubería de impulsión. Tenemos aquí los datos, diámetro, coeficiente. Aquí tenemos la velocidad en la tubería, las fórmulas. Vemos que las fórmulas son iguales. Y que, por ejemplo, aquí los resultados coinciden. Aquí también tenemos pérdidas. Comparando las fórmulas, vemos que también son iguales. Sí, son iguales. Aquí también tenemos los cálculos del golpe de ariete. Aquí tenemos este dato. Aquí tenemos un cálculo. Son completamente iguales. Aquí tenemos más cálculos. Aquí tenemos más cálculos, por ejemplo, 1403 es el cálculo de la longitud crítica de la tubería. Aquí, por ejemplo, tenemos un cálculo que no se nos muestra de forma decimal. Esto es por la configuración que tenemos en la calculadora. Si nosotros le ponemos a la configuración de decimal, nos mostrará tal como nos muestra en la hoja de cálculo. Esto lo haremos al final. Aquí tenemos más cálculos. Seguimos comparando. Aquí tenemos la altura geométrica. Estos de aquí son datos. Y aquí tenemos un cálculo. Aquí tenemos la altura manométrica.
Aquí tenemos otro cálculo en el que, por ejemplo, depende de la celda B121. Vamos a modificar esto de aquí. B121 le vamos a poner a 2. De la misma forma, aquí le vamos a poner a 2. Vemos que los resultados son prácticamente iguales. Simplemente se diferencia en el redondeo. Seguimos comparando con la potencia de la bomba. Aquí tenemos estos datos de peso específico del líquido, rendimiento. Seguimos bajando. Y tenemos aquí el cálculo de la potencia de la bomba. Esto de aquí. Si comparamos las fórmulas son completamente iguales. A continuación volvemos a la apariencia anterior, vamos a ventana y damos clic aquí. A continuación vamos a vista previa del documento y le damos aquí en dispositivo portátil. Bueno amigos, eso era lo que quería mostrarles en este video, cómo transferir una hoja Excel a la calculadora TI Nsparice XCAS. Hasta la próxima.